Ok amigos, qué bueno que estemos aquí un sábado más. Hoy vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Vamos a adentrarnos en el capítulo 9. Recuerda que estamos estudiando ahora las trompetas, esta segunda etapa de juicios que Dios está usando en el mundo dentro de su plan para preparar el escenario para que Cristo regrese a la tierra. La Biblia en este punto de la historia nos adentra cada vez más en ese último periodo de 3 años y medio de gran tribulación, donde Dios está manifestando todo su plan para que Cristo haga su aparición en el cielo. Esta segunda parte de juicios detallados en trompetas son muy severos, cada vez aumentan en intensidad, y el sábado pasado vimos lo que fue la primera parte de estas 7 trompetas. Vimos hasta la cuarta trompeta y estos juicios son muy difíciles, son muy severos, pero hoy vamos a tener un poco más de claridad con la ayuda del Espíritu Santo, un poco más de luz para entender por qué está pasando todo esto, para entender Apocalipsis. Apocalipsis es maravilloso, es un libro fascinante y el Padre se lo reveló a Juan y Juan lo expuso a las iglesias, y hoy por medio de la palabra del Señor y el Espíritu Santo también nosotros podemos acceder a esto, al corazón de Dios. Entonces todo esto es fascinante. Vamos a ir de lleno al capítulo 9, que nos va a adentrar en el toque de la quinta trompeta, estos ángeles que están siendo enviados por Dios para manifestar sus juicios en la tierra. Y quiero darte unos detalles de qué se trata en general el capítulo 9, donde vamos a ver el toque de la quinta trompeta desde el versículo 1 al 12, y del 13 al 21 veremos el toque de la sexta trompeta. Dios va a mostrar a la humanidad una pequeña antesala de lo que es un castigo eterno, una eternidad en el infierno manifestada aquí en la tierra. ¿Cómo será el infierno de una manera exponencial? Apocalipsis 9 lo muestra con el toque de estas 2 trompetas. Es un periodo muy difícil. El Señor va a tratar de una forma muy severa, en misericordia y en dolor, con la humanidad que le ha dicho no a Cristo, no al Evangelio, no a su plan de salvación. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 9. Dios le va a dar a la humanidad también lo que el hombre siempre ha querido. El hombre ha elegido las tinieblas. San Juan 3:19 dice que el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque no quiso venir a la luz, y la luz, que siempre ha sido Cristo, el hombre, la humanidad lo ha rechazado. Entonces el Padre va a permitir en dolor, te voy a decir por qué en dolor al final, pero el Padre va a permitir en dolor que la humanidad pruebe sus mismas consecuencias a lo que ellos han elegido. Entonces vamos a leer el capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas.
tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún dos ayes después de esto. Ok, acabamos de leer todo lo que representa o lo que Dios nos muestra en su palabra aquí con este juicio, el sonar de la quinta trompeta. Un ángel toca la trompeta y Juan puede ver después de esto que una estrella cae del cielo a la tierra, y a este personaje representado en una estrella se le da autoridad para abrir el pozo del abismo. En concreto, no vamos a saber en detalles qué representa totalmente esta manifestación. Siempre en la Biblia una estrella puede ser una representación a un cuerpo celeste o a una criatura inteligente, un ángel, y podríamos decir que es un ángel, un ser enviado del cielo, que de hecho así lo dice la palabra, porque tiene la facultad de tomar decisiones y accionar, y lo que hace es abrir el pozo del abismo. Alguien enviado que se le dio este permiso. Al hablar del abismo en el Antiguo Testamento, hablábamos de una palabra en hebreo que es Tehom. Su significado literal se refiere a profundidad, mar profundo, océano primordial. Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Aquí el abismo no es un lugar, en el Antiguo Testamento el abismo no fue un lugar de castigos, sino una masa acuática, caótica y profunda que existía desde antes que Dios ordenara la tierra. Salmo 104:6 dice eso, Job 38:16, Jonás 2:5 al 6 da todas estas referencias. Ahora, en un periodo intertestamentario, esta palabra abismo tomó una transición literaria. Los judíos comenzaron a usar la palabra abismo con un sentido más espiritual o simbólico, influenciados por escritos en los libros de Enoc o los Jubileos, donde decía que los ángeles caídos fueron enviados a un abismo profundo. Entonces, el abismo en el Nuevo Testamento es una representación de un lugar de encarcelamiento para los seres demoníacos caídos, una especie de prisión. Entonces, en el Antiguo Testamento, el abismo representa un lugar de encarcelamiento para seres caídos, demonios que han estado en prisión, un lugar donde muchos, no todos, pero muchos ángeles malignos han sido encarcelados por Dios, que están en espera de un juicio eterno. Judas versículo 6 nos da más detalles de esto, segunda de Pedro 2:4 también. No sé si también recuerdas la historia del endemoniado Gadareno en Lucas 8, cuando este personaje dice que tenía 12 legiones de demonios en él, y cuando Jesús los iba a echar fuera, estos demonios clamaron para que no fueran enviados al abismo. El abismo es un lugar donde los demonios no quieren estar, pero van a estar ahí hasta un momento de un juicio para después eternamente pasar a un lago de fuego, y todos esos detalles también los veremos aquí mismo en Apocalipsis a medida vayamos ya en la cúspide de los capítulos 19-20, donde vemos que Satanás es atado. De hecho, también Satanás es atado por un ángel y también enviado al abismo. Entonces, este lugar es un lugar donde permanecen encarcelados muchos demonios. Pero el punto es que este ángel del versículo 1 abre este pozo del abismo, y dice que cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el pozo del humo. Ok, te lo dije al principio, todo lo que está ocurriendo en este escenario en el mundo. También te voy a decir un porqué en la conclusión. Es muy difícil, es muy aterrador, y como te lo dije al principio, el capítulo 9 de Apocalipsis, Dios va a mostrar una pequeña prueba del infierno en la tierra, una pequeña medida del tormento eterno que van a padecer todos los que le dijeron que no a Dios, todos los que amaron al anticristo, todos los que amaron el pecado, todos los que rechazaron el evangelio, la salvación, etcétera. Entonces, pero aún Dios en medio de esto
está dando oportunidad, está mostrando misericordia con juicios, porque el Padre no quiere que ninguno se pierda, y eso te lo voy a explicar al final, pero cuando este pozo se abre, se llena de tinieblas la tierra, aparecen langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones. Ok, del humo salen langostas. Estos son demonios. Todo lo que vamos a ver aquí y que ya lo leímos es una muestra de cómo estos seres han sido librados por Dios para atormentar a los hombres. Si recuerdas, en los primeros 4 toques de trompeta del capítulo anterior, fueron juicios directos contra la ecología, contra la tierra, contra los mares, pero ahora Dios está permitiendo todo esto directamente sobre el ser humano. Oh, ok, en esta trompeta los hombres, la humanidad no va a morir, pero sí va a ser atormentada. Luego veremos que en la sexta trompeta los hombres sí van a morir y también es muy aterrador todo lo que va a ocurrir. Todo esto es difícil, hermanos. Todo esto es bíblico, todo esto va a ocurrir, no es simbólico, esto va a pasar, lo hemos hablado. Estas no son mis palabras, estas no son cosas que yo estoy diciendo, estas son cosas que la Biblia dice, la Biblia enseña y el Padre las dejó establecidas para que las conozcamos y para que entendamos como iglesia vamos a jugar un papel importantísimo en esta etapa de la historia. Todos estos juicios tienen una representación previa a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. La generación de Faraón, de Moisés, en los tiempos del Éxodo, vemos como Dios sometió a muchos juicios al pueblo egipcio, a Faraón, y en medio de todo eso el pueblo hebreo estaba en la ciudad de Gosén, cubiertos por la mano de Dios, por el poder de Dios. De hecho, recuerdas que había una señal en sus puertas donde la sangre de un cordero iba a impedir que el mal tocara al pueblo de Dios. Entonces aquí también vemos que hay un sello que preserva a el pueblo de Dios, a todos los que tuvieran la marca del Dios vivo. También sabemos que como hijos de Dios hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Entonces, claro, tú y yo no recibiremos estos castigos porque nosotros hemos elegido por Cristo. Estos castigos van a ser para los que rechazaron la salvación, para los que amaron las tinieblas, para los que entregaron a lo largo de la historia a el pecado, a la desobediencia a Dios, y vamos a ver todo ese escenario. Ok, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, salieron estos demonios y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. No sé si has visto cuando un escorpión pica a una persona, puedes ver videos de eso en internet. Es un tormento terrible, la persona está ardiendo en fiebre, es un dolor, es un dolor que de verdad no deseo que nadie pase por eso, pero es un tormento terrible. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces, estas langostas es una representación de demonios que salen con autoridad, se les dio autoridad. En la antigüedad, las plagas de langostas siempre eran devastadoras en la agricultura. Para las cosechas, cuando venía una plaga de langostas, barrían con todo, millones de estos bichos se consumían todo, se comían todo y dejaban el lugar totalmente devastado. De hecho, a veces venían como nubes oscuras en manada y acababan con todo lo que encontraban. Entonces vemos que también así estos demonios se manifiestan y se van a manifestar por orden de Dios para enjuiciar el mundo, la humanidad en este punto de la historia. Dice que se les dio poder. Quiero que entendamos algo. Todo esto que está pasando, hermanos, está bajo el control del Padre. Ninguno de los juicios que el Señor va a soltar se va a salir del control, aunque Dios está mostrando su ira,
El profeta Amós dice que vio el día de la ira del Señor, era un día terrible, pero que Dios no es un Dios que explota en una ira desmedida. Cada uno de los juicios del Señor tienen un orden, tienen un control y el Padre tiene el poder soberano de todo lo que está haciendo. Entonces, siempre cada juicio del Señor va a tener una limitante. En este caso, las personas no mueren, están siendo atormentadas. En la trompeta 6 sí va a morir una tercera parte de la humanidad, pero ya veremos eso. Entonces, desde el versículo 7 al 12 te habla un poco del aspecto de estas langostas. Quiero darte estos detalles. El aspecto de estas langostas dice que eran como caballos preparados para la guerra, que tenían coronas de oro. Las coronas, lo hemos hablado en la Biblia, siempre ha sido un símbolo de victoria, dominio, autoridad. Entonces, esta apariencia como de coronas que tenían, quizás era una autoridad, un poder o control que tenían sobre el ser humano. También dice que tenían caras humanas. Esto representa inteligencia, sabiduría, voluntad. Ellos iban a tener cierta voluntad para atormentar a la humanidad. También dice que tenían cabello de mujer. 1 Corintios 11:15 dice que el cabello en la mujer representa gloria, belleza. Quizás la manifestación de estos demonios va a causar mucho asombro. También dice que tenían dientes de leones. Esto habla de la ferocidad que van a tener estas huestes, corazas de hierro. Eso representa ser invencibles. Nadie los va a poder vencer. Ruido de batalla también va a causar terror, pánico. Olas como aguijones, es tormento para herir. Entonces en sí vemos que estos personajes, estos demonios tienen fiereza, velocidad, veneno de escorpión, asombro, terror. También habla de que tienen por ángel o por rey al ángel del abismo. Es alguien que las estructura. Abadón o Apolión es una palabra hebrea y griega que significa destructor. Podríamos decir que tienen por rey a Satanás, pero no lo dice ahí específicamente, pero sí la palabra Abadón en el hebreo y en el griego Apolión, su significado es destructor y sabemos que la Biblia dice que Satanás es el que viene para hurtar, matar y destruir. Entonces todo esto está ocurriendo con la quinta trompeta. Dios ha quitado los permisos para que del abismo de este lugar de tormento, de este lugar de oscuridad, de este lugar de encarcelamiento, aparezcan estos seres demoníacos para atormentar a todo el que no tenga el sello del Dios vivo. Vamos a ir ahora del versículo 13 al 21. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ok, recordemos todo esto, todo lo que está ocurriendo, todos estos juicios, toda esta manifestación de tumultos, conflictos, la peor situación de la historia está saliendo desde el trono del Padre. Siempre lo menciono, Jesucristo habló de esto en San Mateo 24. Habrá en el último periodo de la historia un periodo de gran tribulación como nunca antes lo ha existido. Y eso lo estamos viendo aquí en Apocalipsis, en detalles, con todos estos juicios, sellos, trompetas y copas de la ira, que lo veremos más adelante. Versículo 14. Este ángel dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Quiénes son estos cuatro ángeles? Es muy probable que sean demonios también, porque dice que están atados. Una vez más, todos estos seres han permanecido atados, encarcelados por Dios, y aquí se les está dando permiso. ¿Por qué el gran río Éufrates? Este río que forma límite en la parte este de la tierra prometida. Cuando alguien venía desde el Éufrates, siempre fueron malas noticias. Eran pueblos que venían desde el otro lado de este río, tanto desde el este de la tierra prometida como desde el sur. Aparecían enemigos de parte de Dios, los babilónicos, los griegos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre del Éufrates iba a venir guerra, conflicto,
para el pueblo de Israel, para la nación. De hecho, vamos a leer también ahí al final de Apocalipsis que este río se seca y que de ahí vienen muchas naciones, muchos reyes para pelear una batalla final, esta batalla del Armagedón contra Cristo. Entonces siempre el Éufrates representa un conflicto que viene. Ok, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, decía Juan. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas eran semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Impresionante cómo termina este pasaje. Lo que ocurre entonces cuando el sexto ángel toca la trompeta es que se le da permiso a otros 4 ángeles que dicen que son ángeles que están atados. Muchos teólogos creen que son demonios, quizás demonios de alto rango que han estado ahí atados y son sueltos, y tras ellos viene todo un ejército de seres demoníacos también representados en jinetes, que fíjate bien este detalle. Dice que sus corazas tenían fuego, zafiro y azufre, y esto es una representación a elementos infernales. El infierno es este lugar de castigo preparado por Dios para Satanás y sus demonios en primera instancia. Hablaremos más del infierno más adelante. De hecho, quiero decirte que el personaje que más habló del infierno en la Biblia fue Jesucristo mismo. Él dio muchas enseñanzas sobre esto y no tenemos que ignorar esta realidad, pero esto es en esencia el infierno, un lugar de tormento con elementos de fuego, humo, azufre, y estos personajes donde Juan dice que vio 200 millones de jinetes infernales que venían en este caso a matar a la tercera parte de la humanidad. Es difícil, amigos, hermanos, todo lo que la Biblia está detallando acá. Recuerda que cuando el cuarto sello fue desatado en los juicios de los sellos, dice que había muerto la cuarta parte de los hombres. Hacíamos unos cálculos en donde el número de la población actual ronda alrededor de 8.000 millones de personas. Cuando el cuarto sello es desatado, murió la cuarta parte, o sea, 2.000 millones de personas. Quedaban 6.000 millones de personas, y al morir de esos 6.000 millones, otra vez la tercera parte, estaríamos diciendo que prácticamente la mitad de la población mundial habría muerto para este periodo de gran tribulación. Es algo dificilísimo. Creo que nuestra mente en magnitud no va a poder comprender todo lo que está ocurriendo o que va a ocurrir, pero es muy duro. Quizás en las calles se vean eh, muertos por todos lados, no va a haber lugar donde todo esto pueda pasar, pero Dios tiene el control, el Padre tiene el control, y todo esto está ocurriendo, pero ahora estos jinetes, estos demonios, sí tienen la autoridad para matar, no como los primeros que aparecieron con la quinta trompeta, que solo venían a atormentar. Es dificilísimo, pero aún peor si te fijas, es muy crítico cómo termina el capítulo, porque dice que estos seres son demoníacos, dice que tenían poder para atacar por delante y por detrás. No va a haber forma de cómo puedan escapar los hombres que hayan rechazado a Dios a lo largo de la historia. Y aquí quiero aprovechar para decirte, hoy estamos en la oportunidad de aceptar, de elegir el mejor camino, de elegir la salvación que es en Cristo Jesús, de decidir por el cielo y por la luz,
porque la Biblia nos aclara, como te lo dije al principio, en San Juan 3:19, que el hombre amó más las tinieblas que la luz, y todo esto Dios lo está permitiendo porque la humanidad misma a lo largo de la historia lo ha elegido y no va a haber escapatoria. Y el capítulo termina de una forma bastante asombrosa, porque aún después de todo esto dice que los hombres que no fueron muertos con estas plagas ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Y dice que seguían adorando demonios, adorando ídolos, imágenes de oro, de plata, de bronce. Ok, entonces veamos qué difícil es la condición del pecado en el corazón del hombre, que aún viendo que el Padre está usando de métodos para atraer a las personas por medio de estas conmociones para que se arrepientan y cambien, pero las personas aún más endurecen su corazón y siguen adorando a seres espirituales demoníacos que los están matando. Es muy difícil todo lo que está ocurriendo. Este capítulo, familia, amigos, es muy difícil, es muy fuerte, terrorífico lo que el Padre nos está mostrando aquí, pero quiero leerte esto como conclusión. Al primero que le duele todo este tormento desatado en el mundo es a Dios mismo, porque Él no quiere que ninguno se pierda. De hecho, está usando todo esto como un método de misericordia para que la humanidad recapacite, tema y se arrepienta y deje la maldad de su corazón. Pero como te lo dije al principio, esto es lo que cada quien ha elegido. San Juan 3:19 nos muestra que el ser humano a lo largo de la historia ha amado más las tinieblas que la luz. El hombre ha rechazado a Dios, a Cristo, que es la luz de este mundo. Y tenemos que entender que Dios tiene términos santos que no los va a poder saltar. Dios no puede sobrepasar sus términos de santidad. Dios a lo largo de la historia ha mostrado paciencia y todo tipo de métodos para salvar el alma de los hombres al punto de enviar a su hijo mismo a morir en una cruz. Entonces, en este punto final de la historia, Él tiene que optar en última instancia como una última alternativa de usar juicios para salvar a muchos. Dios cada vez es más intenso en sus juicios para atraer a las personas, pero lamentablemente muchos se perderán. Recordemos, todo surge de su trono, todo surge desde donde Él tiene el control. Ningún juicio de Dios va a ser desmedido, ningún juicio de Dios va a estar sin control. Entonces, esto es el capítulo 9 de Apocalipsis. El juicio de la quinta y la sexta trompeta es un capítulo muy difícil, te lo confieso, hermanos. Es difícil hablar de esto porque esto da mucha especulación, mucha crítica y quizás nuestra mente no pueda entender cómo esto va a ocurrir, pero va a ocurrir. Está en la palabra de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos el siguiente sábado. Vamos a continuar estudiando Apocalipsis, el capítulo 10.